Hola héroes y elegidos del Imperio. Qué bueno que hayan llegado y que se pasen aquí para compartir un momento para descansar y tomar una cerveza de parte de Texas. Igualmente les agradezco por su apoyo y todo, gracias. Así que verán la versión leal e imperial de los mercenarios de Team Fortress 2 y qué mercenario pertenecería en una de las 9 legiones leales del Imperio. Sin nada más que decir, comencemos. Hola pendejos de mierda, soy el Anticristo 2009 y hoy les traigo una creepypasta que los hará miar. Si nada más empezamos pendejos. Spy. El espionaje, el secretismo y las acciones ejecutadas desde las sombras son la esencia de los ángeles oscuros. Esta legión no confía en la luz, sino en la vigilancia constante, en el silencio que precede a la muerte y en la información que se oculta por necesidad, no por cobardía. El spy encaja de forma natural entre sus filas. Agente encubierto, rostro invisible, alma sellada. Así como los ángeles oscuros mantienen infiltrados, persiguen a los misteriosos ángeles caídos y siembran dudas incluso entre sus propios hermanos, el spy vive en un estado perpetuo de doble vida, caminando la delgada línea entre lealtad y engaño. Los ángeles oscuros actúan desde la oscuridad para mantener todo bajo control, observando cada movimiento, midiendo cada palabra. Cuando atacan, lo hacen con brutalidad contenida, descargando una furia silenciosa y precisa contra sus enemigos. Los ángeles caídos, por su parte, aplican esa misma violencia, pero de forma aún más cautelosa, moviéndose con precisión quirúrgica para pasar desapercibidos incluso ante los propios ojos de los ángeles oscuros. Esto demuestra plenamente la naturaleza del spy en la guerra. Un guerrero de sombras, saboteador, asesino táctico, capaz de infiltrarse entre las filas enemigas y volverse uno de ellos sin despertar sospechas. Su rostro es un enigma, su nombre un susurro. Su identidad es un misterio, como la del más buscado de los caídos. Un espectro entre espectros. Y al igual que ellos, ha vivido siempre en el secreto, preservando su verdadero ser para cumplir su misión como agente oculto, invisible y letal. Scout o Jeremy, por su nombre verdadero, posee una personalidad que encajaría de manera sorprendentemente natural dentro de la antigua legión de Fulgrim, los hijos del emperador. Desde su caracterización original, Scout ha sido presentado como alguien presumido, consciente de su propio atractivo y extremadamente orgulloso de sus habilidades, características que definen la perfección codiciada por los legionarios de la Tercera Legión. Su comportamiento confiado, astuto y competitivo lo convierte en un reflejo humano aunque más terrenal de las cualidades que exaltaban figuras icónicas de la Legión como Eidolon, Marius Bairosean, Fabius Vile o Lucius el Eterno, todos ellos símbolos de arrogancia, autoidolatría, talento refinado y un sentido de superioridad cultivado como virtud. En Scout se ve claramente la misma semilla. Busca ser el mejor, destacar sobre su entorno y proyectar una imagen de excelencia constante. Su forma de relacionarse socialmente, marcada por un hedonismo natural, el coqueteo y la facilidad involuntaria para atraer mujeres, encaja con la decadencia estética y sensual que definió a los hijos del emperador antes y después de su caída al caos. Esto se vuelve aún más evidente cuando el personaje, según lo mostrado en el séptimo y último cómic publicado hace un año, aparece rodeado de hijos provenientes de múltiples relaciones. Esto no solo refuerza su rol como figura carismática y seductora, sino que encaja plenamente con la mentalidad narcisista y celebratoria del placer que habría hecho que Fulgrim viera en él un recluta perfecto para su búsqueda de la perfección absoluta. Así, Scout no solo comparte rasgos superficiales con la Tercera Legión, comparte la esencia misma de sus defectos y virtudes, la fascinación por la imagen propia, la búsqueda constante del reconocimiento, el magnetismo innato, el orgullo llevado casi al extremo y la indulgencia en el placer y la belleza. Por todo ello, no es exagerado afirmar que, si hubiera existido en la era de la Gran Cruzada, Scout habría sido aceptado sin vacilación entre los hijos del emperador, y quizás incluso habría destacado como uno de sus ejemplares más representativos.
Ingeniero es un prodigio de la ingeniería, un doctor formado en innumerables disciplinas tecnológicas cuya mente funciona con la precisión fría de una máquina y la creatividad devastadora de un armero sin límites. Su intelecto estratégico y bélico, afinado a un nivel casi inhumano, lo ha convertido en un creador incansable de armas, fortificaciones, sistemas automatizados y mecanismos de destrucción masiva. Su obsesión por diseñar, mejorar, innovar y optimizar cada herramienta de guerra lo alinea profundamente con la filosofía implacable de los guerreros de hierro, la Legión de Perturabo. El ingeniero resuena ese mismo espíritu férreo que convirtió a la Cuarta Legión en los más temidos maestros de asedios en toda la galaxia. Su pensamiento no opera en términos de pequeñas escaramuzas o duelos honorables, sino en escalas colosales. Líneas defensivas interminables, arsenales autoalimentados, torretas automatizadas capaces de cubrir kilómetros, proyectores de artillería ciclópea o máquinas que combinan precisión quirúrgica con brutalidad aplastante. Su mentalidad es pura lógica de hierro. Identificar el punto débil, crear la herramienta perfecta para explotarlo, destruirlo hasta sus cimientos y reconstruir encima un baluarte aún más impenetrable. Esa ambición insaciable por crear y destruir, esa mente moldeada por la ingeniería total, habría hecho que Perturabo lo considerara un espíritu afín, un auténtico hijo del hierro y la matemática bélica. Como los más célebres ingenieros de los guerreros de hierro, Ingenier ve la guerra como un problema mecánico que debe resolverse con ecuaciones de devastación. Cada fortaleza es un rompecabezas que exige ser descifrado. Cada enemigo, una variable a eliminar. Cada arma, una expresión de su genio. Y como los guerreros de hierro, no conoce la piedad ni la pausa. Sus creaciones existen para aplastar, arrasar y reducir a nada cualquier resistencia, sin importar su escala o su origen. De haber vivido en los días de la Gran Cruzada, Ingenier habría sido recibido entre la Cuarta Legión con los brazos abiertos o tan abiertos como los guerreros de hierro pueden permitirse y habría quedado marcado como un artesano de asedios, un ingeniero supremo y un destructor tan perfecto que perturbaría incluso a los propios señores del hierro. En él se reúne todo lo que la Legión valora: lógica implacable, talento mecánico, ambición ilimitada y una devoción absoluta hacia las artes del asedio y la demolición total. Scout. La velocidad, el espíritu libre y el ansia de combate definen la verdadera naturaleza de Scout. Su esencia es el movimiento. Ser rápido, ágil y letal antes de que el enemigo siquiera comprenda que está en peligro. No se trata solo de correr, sino de danzar alrededor de la muerte. Esa esencia se refleja con claridad en las cicatrices blancas, guerreros forjados bajo el cielo de Chogoris, donde el viento no es un obstáculo, sino un aliado. Allí aprendieron que la guerra no es una muralla que se soporta, sino una tormenta que se atraviesa a toda velocidad. Scout encaja entre ellos de forma natural. Como explorador, no está hecho para ser atrapado, sino para ser inalcanzable. Su misión es avanzar donde otros caerían, abrir rutas imposibles, lanzar asaltos fulminantes que desestabilizan al enemigo y dan ventaja a sus aliados. Equilibrio, rapidez y un carisma innato lo acompañan en cada batalla. Ese magnetismo, esa chispa que inspira a los demás, es la misma que arde en los guerreros de las cicatrices blancas. Cazadores de estrellas, amos de la persecución, predadores que convierten la velocidad en arte. Scout no huye. Scout caza. Y junto a las cicatrices blancas, se convierte en un relámpago imposible de atrapar. El joven béisbola que tiene el deseo de ligar y coquetear con señoritas ha estado entrenando desde su infancia que destacar entre sus 8 hermanos. Para que su gran habilidad de correr por 35 km por hora lo haga alguien imparable y indomable hacia el joven de Massachusetts y amante del béisbol con euforía total. Demoman es un guerrero nacido del ruido, del alcohol barato y de la risa que resuena entre explosiones. Consumidor habitual de whisky áspero, de lengua tosca y humor violento, encarna la esencia del guerrero salvaje que no conoce el miedo ni la moderación. Su forma de luchar no es limpia ni silenciosa. Es una tormenta de fuego, metralla y caos controlado. Por ello, encaja de manera natural entre los lobos espaciales, esos vikingos del vacío que beben, celebran y destruyen con la misma intensidad con la que combaten. Los lobos espaciales son rudos, brutales y celebran el caos de la batalla con carcajadas que compiten con los truenos.
Pero, como Demoman, también poseen un lado humano. Honor entre hermanos, lealtad inquebrantable y una crudeza que no es barbarie vacía, sino herencia cultural. El propio Demoman, de sangre escocesa y espíritu indomable, carga con raíces que recuerdan a los antiguos pueblos del norte. Comparte esa mezcla de fiereza y código de honor que define tanto a los clanes bárbaros de su tierra como a los guerreros de Fenris. Armado con una espada larga y protegido por un casco que recuerda a los antiguos reyes del norte, se convierte en algo más que un demolicionista. Se convierte en un berserker, un señor de la guerra, un verdadero lobo del vacío. Donde haya cerveza, fuego y guerra, allí estará Demoman. Riéndose, brindando y destrozando todo a su paso. El propio Demoman demuestra que sin importar si es un borracho sin escrúpulos, un loco que pierde el autocontrol y cordura, igualmente Demoman batallará por la patria de su país de origen, que es Escocia, para mostrar el espíritu de su país lleno de guerreros y aire medieval, como también de insurrección, tales acciones y cualidades, que lo llevan con su rebeldía como aquello que lo hace resaltar entre los demás, y que los lobos espaciales reencarnan su rebelde como barbárica naturaleza de los lobos espaciales. Soldier encarna la obstinación hecha carne. Su espíritu no conoce la retirada, su voluntad no acepta la derrota, y su fe en la guerra es absoluta. Donde otros dudan, él avanza. Donde otros caen, él se levanta. Comparte con los puños imperiales las virtudes más duras de la guerra: seriedad ante el combate, destrucción aplicada con propósito y un código de honor que no se quiebra ni siquiera frente a la aniquilación. Para él, resistir no es una elección, es un deber sagrado. Soldier es un veterano forjado por incontables batallas, modelado por explosiones, fuego y cicatrices. Cada enemigo que ha enfrentado ha reforzado su mente de hierro, convirtiéndolo en una máquina de voluntad pura. No lucha por la gloria personal, sino por la certeza de que el enemigo debe ser destruido, cueste lo que cueste. Los puños imperiales representan ese mismo ideal: fortaleza absoluta, muros que no se rompen, defensas que resisten el fin del mundo. Son los últimos en retroceder y los primeros en sacrificarlo todo. Soldier no se rinde. Nunca. Y los puños imperiales tampoco. El propio Soldier sería catalogado como un fiel y gran hijo de Rogal Dorn que no dudaría en colocarse frente a la batalla, ya que Soldier lo hace según por la verdad ante todo. Aquello que los puños imperiales han dado sus vidas, que preservar la vida del imperio de la humanidad bajo los muros dorados de su primarca el emperador. Con alta disciplina, espíritu indomable de la lucha y la guerra misma son los rasgos militares como también mentales que tiene consigo Soldier desde que comenzó su pasión por la guerra misma. Pyro es una paradoja viviente del horror. Un esquizofrénico primorano incapaz de distinguir la realidad del mundo dulce, infantil y grotescamente colorido que habita en su mente. En su imaginación bailan bebés alados, unicornios luminosos y melodías inocentes, pero en el mundo real su paso deja rastros de sangre, miembros arrancados y un silencio sepulcral que habla más fuerte que cualquier grito. Lo aterrador de Pyro es que él jamás es consciente de la masacre que provoca. Para él, cada quejido es un canto, cada víctima un personaje más dentro de su fantasía absurda. Y sin embargo, para los demás, su sola presencia es suficiente para paralizar el alma. Heavy, Scout y Spy lo han dicho innumerables veces. Pyro no solo es aterrador, es impredecible. Es un abismo insondable vestido con la apariencia de alguien que no parece entender la profundidad de su propia maldad. Nadie sabe qué ocurre detrás de la máscara que porta, una máscara que muchos juran que gotea, que respira, que sonríe sola. Y ese símbolo, esa careta que oculta su rostro y sus gestos, se ha vuelto su marca personal de terror, exactamente igual que las calaveras, pieles humanas y restos de víctimas que los amos de la noche cuelgan de sus armaduras como advertencias vivientes. En Pyro habita la esencia pura de la octava legión de Conrad Kors. La creencia férrea de que el miedo es la herramienta más efectiva, la justicia oscura que se impone mediante el horror, el castigo y la violencia sin límites. Su presencia en la oscuridad recuerda a figuras legendarias como Sebatarion, Talos Valcoran, Gendor Scribor, Shan o Alasker, quienes dominaban la guerra psicológica con la misma maestría con la que blandían sus armas. Pyro no necesita estrategias ni discursos. El terror que inspira surge de manera natural, visceral, automática.
Basta verlo caminar para que los corazones tiemblen, basta escuchar su voz distorsionada para que el alma retroceda. A su paso, Pyro deja un rastro de carnicería que él interpreta como flores, caramelos o confeti, y esta contradicción absoluta entre su delirio y la brutalidad del resultado es lo que lo acerca aún más a la filosofía de los amos de la noche. Justicia expuesta a través del terror puro. Cuando actúa, cree que está cumpliendo una misión sagrada, un mandato benigno dentro de su fantasía. Pero en realidad está desencadenando un infierno viviente, una tormenta de sangre que arrastra consigo toda cordura. Así, Pyro no es solo una criatura del caos mental. Es la encarnación perfecta del miedo sin forma ni control, un hijo espiritual de Nostramo que incluso entre los amos de la noche sería visto con respeto y con un estremecimiento involuntario. Porque hay terrores que se pueden comprender, pero Pyro es uno que ni siquiera sus propios aliados pueden descifrar. Medic puede parecer, a primera vista, un hombre amable, servicial y digno de confianza. Sus manos curan, su voz tranquiliza y su presencia promete salvación. Pero detrás de esa máscara habita algo mucho más inquietante. Una mente torcida, una curiosidad sin límites y una indiferencia fría hacia el dolor ajeno. Esa dualidad encaja perfectamente con los ángeles sangrientos, una legión marcada por la belleza de la nobleza y la malaria de la condena. Sus dos maldiciones, el ansia de sangre y la locura heredada, han sido su tormento eterno, soportado con disciplina, silencio y una dignidad que roza lo trágico. Así como ellos, Medic camina entre dos mundos. La apariencia de un salvador y la realidad de un ser que experimenta, manipula y juega con los límites de la vida y la muerte. Sus métodos no son limpios ni misericordiosos. Son oscuros, invasivos, inquietantes y terriblemente eficaces. Los ángeles sangrientos también conservan una profunda humanidad. Son poetas de la guerra, artistas del combate, hermanos que sienten el peso de cada pérdida. Pero bajo esa luz arde la sombra de su primarca, un fuego que jamás pudieron apagar, solo contener. Medic entiende ese fuego. No lo teme. Lo observa. Lo estudia. Y, como ellos, ha aprendido a ocultarlo tras una sonrisa amable, una bata impecable y una fachada de cordura cuidadosamente construida. No es solo un médico. Es un depredador en manos de cirujano y un reflejo perfecto de la belleza maldita de los ángeles sangrientos. Un individuo que buscará cualquier forma de encubrir sus oscuros métodos y acciones para lograr su cometido, logrando que tenga cualquier fachada para aprovechar y explotar sus objetos para sus grandes como inquietantes ambiciones que el Medic siempre perseguirá con cualquier individuo. A lo que cualquier enemigo, aliado o alguien más no se salva del Medic, tal cual que cumple esta regla oscura y peligrosa. Los ángeles sangrientos, cuando caen ante la oscura y atemorizante maldición de la rabia negra que causa que ya no reconozcan a sus aliados, sino solo los percibe como enemigos por matar. Engineer es un artífice del progreso a través del acero. Su mente no se detiene ante los límites de la carne. Los rechaza, los supera y los reemplaza. Para él, el cuerpo es solo una estructura provisional, una base imperfecta que puede y debe ser mejorada mediante la ingeniería. En su esencia yace la capacidad y la voluntad de sustituir partes de sí mismo en nombre de la eficiencia, convirtiéndose poco a poco en algo más que humano. No por vanidad, sino por propósito. Crear, perfeccionar, evolucionar. Esta filosofía refleja con exactitud el credo de los manos de hierro. Hijos de Ferrus Manus, guerreros que desprecian la debilidad orgánica y abrazan la máquina como camino a la pureza. Sus cuerpos se convierten en templos de metal, reforzados con prótesis cibernéticas, sistemas artificiales y circuitos donde antes latía carne. Para ellos, la carne es débil. El metal, eterno. Engineer dedicaría su vida entera al conocimiento absoluto. Ciencia, tecnología, mecánica, diseño de armas, construcción de fortalezas, creación de arsenales capaces de borrar ejércitos enteros. Tal es la senda de los manos de hierro, que comparten su visión con el Adeptus Mechanicus. La unión sagrada entre mente y máquina. Fríos. Imponentes. Intimidantes. Sin embargo, no son caóticos. Son metódicos. Calculadores. Eficientes. Engineer ha demostrado una calma absoluta frente a las amenazas, sean enemigos, monstruos o imperios.
Nada interrumpe su concentración cuando se trata de edificar el futuro o de destruir todo lo que se interponga en él. Incluso el valioso Australium, ese metal legendario descubierto por los australianos, representa para él no solo poder, sino perfección. Un material divino a sus ojos, símbolo de lo que la ingeniería puede lograr cuando no existen límites para la ambición. Engineer no solo construye armas. Construye el destino y los manos de hierro caminan a su lado, hechos de acero, alma de máquina. Soldier, conocido también como el Gran Patriota, es la representación humana más pura del caos desatado y la sed de guerra infinita. No existe en él límite, freno ni rastro de cordura que pueda impedirle avanzar en su eterno impulso por matar, destruir y dejar ruinas humeantes a su paso. Soldier no es violento por accidente, es violento por naturaleza. Su vida entera es un campo de batalla en llamas, y cada persona a su alrededor es una víctima potencial o un obstáculo que debe aplastar. Su historial lo demuestra con una claridad escalofriante. Soldier ha matado tanto de manera directa como accidental, y su entrenamiento militar autodidacta que consiste en explosiones, demoliciones, ataques impulsivos y brutalidad sin pensarlo dos veces lo convierte en un arma viviente. Su lanzacohetes no es un instrumento de combate, es una extensión de su espíritu destructivo, un símbolo de su devoción al caos del fuego y la aniquilación. La fascinación de Soldier por romper cuellos es uno de los aspectos más macabros de su personalidad. Lo hace con alegría, espontaneidad y orgullo, como si se tratara de un saludo, un gesto amistoso o un hobby. En los cómics lo demuestra abiertamente, incluso enseñándole la técnica a la hermana de Heavy, mostrándolo como si fuera una actividad cotidiana. Para Soldier, matar con las manos desnudas es tan natural como respirar. Su pasado es aún más perturbador. Antes de convertirse en mercenario, Soldier decidió por cuenta propia participar en la Segunda Guerra Mundial. No fue enviado, no fue reclutado, no pertenecía a ningún ejército, compañía o nación. Simplemente apareció en el campo de batalla porque quería matar nazis, y así lo hizo con una eficiencia brutal que desafía toda lógica humana. No tenía uniforme oficial ni órdenes, pero sí una compulsión innata por la guerra que lo llevó a cometer incontables crímenes de guerra tanto durante como después del conflicto. Y aún así, terminó recibiendo medallas de honor que él mismo probablemente robó, arrancó o inventó. Exige sangre, masacre, ira pura, guerra eterna. Soldier es exactamente eso, un motor de violencia pura, un psicótico que vive para matar, un individuo que se siente más cómodo entre explosiones que entre personas. Donde va, deja cadáveres. Donde pasa, se forma un cráter. Donde mira, hay destrucción inminente. Su naturaleza impulsiva, brutal, directa, feroz y primitiva lo convertiría en un campeón ideal para Korn, e incluso los propios berserkers de Angron lo mirarían con una mezcla de aprobación y temor. Soldier no piensa, actúa. No razona, destruye. No evalúa, aniquila. En el universo de Warhammer 40.000, sería el equivalente a un arma biológica bendecida por el dios de la sangre. Un asesino sin descanso cuyo nombre sería gritado sobre pilas de cuerpos. El gran patriota no lucha por gloria, no lucha por honor, no lucha por estrategia, lucha porque es lo único que sabe hacer, y porque le encanta. Y por eso, Soldier sería no solo un seguidor perfecto de Korn, sino un campeón que haría estremecer incluso a los devoradores de mundos. Heavy siempre se ha mostrado como el más humano entre los mercenarios. Tranquilo, reflexivo y, al mismo tiempo, una fuerza imparable cuando la batalla lo exige. No busca el caos, no desea la gloria por vanidad, pero cuando llega el momento de proteger, convierte su voluntad en acero. Entre los mercenarios, es el pilar. El que resiste. El que inspira. El que permanece firme cuando todo parece perdido. De la misma forma, los ultramarines se han convertido en el estandarte del Adeptus Astartes. Los más reconocidos, los más admirados, aquellos que representan lo que significa ser un guerrero del imperio. Heavy pelea con un propósito claro, la victoria no para sí mismo, sino para aquellos a los que llama amigos y hermanos. Afronta el peligro sin dudar, avanza donde otros caerían, y soporta el peso de la guerra con una calma que roza lo legendario. Esa misma filosofía ha guiado a los ultramarines en sus más grandes hazañas.
Han desafiado a las hordas Xenos, han resistido la corrupción del caos y han detenido fuerzas que buscaban borrar la vida misma del universo. No por sed de sangre, sino por deber. Heavy y los ultramarines comparten algo más que fuerza. Comparten el espíritu de la perseverancia. La certeza de que, mientras uno de ellos siga en pie, la batalla aún no está perdida. Donde otros ven caos, ellos ven orden. Donde otros caen, ellos resisten. Heavy ha estado desde un punto entre lo moral y lo destructivo, batallar con el fin de pelear por los suyos, especialmente por su familia, como el grupo más fundamental y sagrado entre todo, es esa característica que tienen los ultramarines, de proteger a los suyos contra las amenazas que atenta a destruir al imperio y la propia galaxia que todos conocen. Demoman, el borracho iracundo que hace sus desastres de borracho, lenguaje fuerte y tosco junto a su hedor y podredumbre de su oficio, lo convierte en un ser de la guardia de la muerte, un escocés sucio con tono tosco y con saludar fuertemente y de tener un carácter colérico y destructivo que también lo hace una amenaza y su humor retorcido junto a su forma de actuar lo hace merecedor de ser un campeón de la plaga por su destrucción total, su forma de ser psicópata y ver la guerra como un lugar de ensueño para la destrucción de sus granadas y bombas lapas y de mantenerse en la deriva de su destrucción, algo que es de muerte, cuyo abrazo putrefacto parece haber impregnado cada fibra de su ser. Con su acento escocés áspero y un lenguaje tan tosco que podría desollar la paciencia del más santo, el Demoman saluda con una energía tan brutal que parece que estuviese intentando intimidar incluso a sus propios aliados. Su temperamento es volcánico. Pasa de la risa ebria al estallido violento en cuestión de segundos, como una bomba lapa lista para detonar al menor estímulo. Es un ser que nunca conoció la calma, porque la calma simplemente no tiene cabida en su visión del mundo. Para él, la guerra no es tragedia ni deber. Es un parque de diversiones enfermizo. Un escenario donde puede observar sus granadas rebotar entre vísceras y escombros, donde el eco de sus explosiones es más dulce que cualquier canción. Su humor retorcido y su perspectiva distorsionada lo empujan hacia un tipo de alegría macabra que muy pocos pueden comprender. Excepto, claro está, los sirvientes del padre de la plaga. La guardia de la muerte lo observa no con repulsión, sino con fascinación. Un alma ya corroída por dentro, un psicópata funcional cuyo entendimiento de la destrucción es casi poético. Su pasión por las explosiones, por ver cuerpos y estructuras reducidas a fragmentos, por hundirse en mares de humo y sangre sin una sola señal de remordimiento, lo transforma en un prospecto oscuro, un campeón de la plaga en potencia, digno de portar los regalos corruptos de Nurgle. El Demoman es, en esencia, un devoto involuntario del caos de la descomposición. Un artista de la explosión, un destructor nato, un borracho que ríe en medio de la muerte y que podría, con el tiempo, convertirse en uno de los heraldos más temidos y grotescos de la destrucción pestilente. Sniper es, por naturaleza y comportamiento, un guerrero moldeado para servir a la voluntad de Finch, el arquitecto del cambio. Su precisión quirúrgica, su disciplina fría y su dominio absoluto del camuflaje lo convierten en un cazador silencioso capaz de manipular el flujo de una batalla con un solo disparo. Donde otros mercenarios simplemente matan, Sniper altera el destino, modificando situaciones enteras con la sutileza de un hechicero de la torre cristalina. Cada vez que aprieta el gatillo, no elimina solo a un enemigo. Modifica la estructura completa del conflicto, provocando efectos en cadena que cambian la dirección de los acontecimientos, justo como lo haría un milijo entrenado en las artes del cambio. Aunque Sniper parezca un hombre solitario y práctico, su vida está marcada por constantes transformaciones. Cambios de territorio, cambios de identidad, cambios de misión, cambios internos que lo han obligado a reinventarse una y otra vez. Esa fluidez, esa capacidad casi innata para adaptarse al caos del destino y sobrevivir sin perder su enfoque, es precisamente lo que Finch considera valioso. En su aislamiento voluntario, Sniper afina su mente tanto como su puntería, formando un carácter rígido, calculador y táctico que recuerda al comportamiento de los hechiceros estrategas de los Mil Hijos, quienes equilibran la disciplina marcial con la manipulación del destino. El camuflaje de Sniper no es solo físico, es psicológico.
Puede desaparecer del campo de percepción del enemigo, borrar su presencia, mimetizarse con las sombras del entorno y luego reaparecer en el momento crucial para cambiarlo todo a su favor. Estas habilidades son una forma terrenal del engaño místico que practican los seguidores de Change, quienes distorsionan la realidad, manipulan la percepción y ocultan sus verdaderas intenciones tras velos de ilusión. Cada movimiento suyo sirve a un propósito mayor: controlar la situación, manipular resultados y crear ventaja donde parecía no haber ninguna. Su honor y disciplina, lejos de contradecir a Change, lo vuelven aún más adecuado para los 1000 hijos, quienes en su origen fueron disciplinados, cultos y perfectamente estructurados antes de su caída en el caos. Sniper comparte ese origen espiritual. Un guerrero metódico, centrado y preciso que, al enfrentarse al flujo impredecible del destino, encuentra estabilidad en su propio control interno. Es la combinación perfecta entre orden y cambio. En el campo de batalla, Sniper sería para los 1000 hijos un activo invaluable. Un francotirador que no solo mata, sino que predice, analiza, manipula y transforma el conflicto desde distancias imposibles, jugando con la causalidad como si fuera un tablero de ajedrez. Su paciencia inquebrantable y su mente estratégica lo vuelven un ejecutor impecable de los planes complejos que solo Change podría concebir. Sniper no dispara simplemente para matar, dispara para reescribir el destino. Y eso lo convierte en un perfecto hijo adoptivo de Finch. Heavy, el gigantesco coloso de mirada fría y temple inquebrantable, es una fuerza que inspira un respeto casi primitivo. Su sola presencia ya es suficiente para incrementar la tensión en el aire. Corpulento como un tanque viviente, inmóvil como una montaña y silencioso como un verdugo que espera el momento adecuado para ejecutar la sentencia. Siempre lleva entre sus manos a su amada y legendaria arma, la minigun Natasha, una bestia mecánica que ruge con una furia capaz de desgarrar carne, armadura y esperanza por igual. Natasha no es solo un arma, es una extensión de su alma, un instrumento a través del cual Heavy expresa su violencia calculada. A diferencia de los berserkers frenéticos o los torturadores sádicos, Heavy ejerce una calma inquietante, una serenidad que hiela la sangre de quienes lo observan. Es esa tranquilidad imperturbable la que realmente infunde terror. El saber que, incluso rodeado por explosiones, fuego cruzado y muerte, Heavy jamás pierde el control. Su rostro no se deforma con ira, su voz no se eleva. Simplemente aprieta el gatillo de Natasha y deja que el mundo se ahogue en la tormenta de plomo. Esa paciencia, esa disciplina silenciosa y esa capacidad de convertir el campo de batalla en un escenario de exterminio metódico lo elevan por encima de la brutalidad común. Heavy ha sobrevivido a entornos que quebrarían la mente de cualquier hombre corriente. Inviernos que congelan el alma, campos de combate donde la muerte cae como lluvia, experimentos bélicos que hubieran reducido a otros a cenizas o locura. Él permanece. Él resiste. Él avanza. Los demonios, los mutantes, los tiranos y los héroes han intentado derribarlo, y todos han aprendido que Heavy es imposible de doblegar. Esa resiliencia titánica, esa capacidad de permanecer erguido incluso cuando todo debería haberlo matado, es lo que lo haría un candidato perfecto para los guerreros más endurecidos del caos. Por todo esto, Heavy encaja a la perfección en la Legión Negra, la fuerza unificada y despiadada de Abaddon el Saqueador. La Legión Negra no busca solo brutos ni fanáticos. Busca soldados que puedan soportar la eternidad de la guerra, que mantengan la compostura ante lo imposible, que comprendan que la destrucción es un arte ejecutado con precisión implacable. Heavy encarna ese ideal, un guerrero cuya brutalidad está guiada por una mente fría y peligrosa, un soldado que dispara no por rabia sino por convicción, un gigante que sabe que la guerra es su hogar natural. En la Legión Negra, Heavy sería un campeón del fuego pesado, un ejecutor silencioso cuya presencia basta para romper la moral de sus enemigos. Su disciplina, su fuerza monumental y su dominio absoluto del combate sostenido lo convertirían en un símbolo viviente del poder oscuro que sostiene al despojaluz. Heavy no grita, Heavy no pierde el control, Heavy simplemente aniquila, y en la Legión Negra, ese es el camino más puro hacia la gloria oscura. Médico o Medic, con su astucia afilada y su alma torcida, siempre ha sido mucho más que un simple doctor.
Detrás de su bata blanca y su sonrisa cortés se esconde un ser desprovisto de toda humanidad, un arquitecto de horrores quirúrgicos cuya mente baila entre fórmulas médicas imposibles y pactos prohibidos con criaturas del infierno. En múltiples ocasiones, su ambición lo ha llevado a interactuar con entidades demoníacas, incluyendo, según se susurra entre los más místicos, al mismísimo Lucifer, sellando acuerdos y cruzando límites que ningún ser cuerdo se atrevería siquiera a imaginar. Esa dualidad perversa, esa máscara de santidad que oculta un alma corrupta, lo vincula directamente con la esencia más pura de los portadores de la palabra. Al igual que ellos, Médico es un maestro del engaño sagrado. Se presenta como una figura confiable, un salvador, un protector, el hombre dedicado a preservar vidas, mientras que en realidad solo ve a los demás como material quirúrgico, carne disponible para sus experimentos retorcidos. Sus negligencias, lejos de ser accidentes, son actos calculados, auténticos rituales de sangre donde la ciencia y la locura se funden en un espectáculo de bisturís, cables y gritos ahogados. Los portadores de la palabra funcionan de la misma manera. Se muestran al mundo como monjes piadosos, heraldos de fe, portadores de una devoción suprema. Pero esa fachada se derrumba apenas se atraviesa su velo. Detrás se revelan como fanáticos demoníacos, seres entregados al culto absoluto de los dioses oscuros, emisarios de un terror antiguo que se mueve con gracia litúrgica. Medic comparte con ellos esa naturaleza bifurcada, la máscara amable y el núcleo dantesco, la sonrisa medicinal y la sombra demoníaca que empuña el escalpelo. Este paralelismo no es superficial. Los portadores de la palabra utilizan la fe para manipular, adoctrinar, traicionar y destruir. Medic usa la medicina para los mismos fines. Ambos representan el arte de disfrazar la oscuridad con un manto de luz. Ambos transforman la confianza de sus víctimas en un arma. Y ambos convierten sus rituales, ya sean quirúrgicos o religiosos, en ofrendas para fuerzas más allá de la comprensión humana. Pero Medic va incluso más allá. No se conforma con experimentar con enemigos, pacientes o víctimas indefensas. Su hambre de conocimiento prohibido, su deseo de diseccionar la vida misma, lo lleva a usar también a sus propios compañeros, amigos y aliados como sujetos de prueba. Para él, la camaradería no es más que un recurso práctico. Cada persona en su entorno es un posible recipiente para un órgano mejorado, un implante demoníaco, una transfusión experimental o un experimento de resurrección, sin importar el costo. De la misma forma, los portadores de la palabra no dudan en sacrificar a sus propios hermanos si eso asegura un avance en sus planes oscuros. El poder, la corrupción y el caos lo justifican todo. La traición no es un error, sino un método. La manipulación no es un pecado, sino un dogma. En el Medic encontramos, entonces, un espíritu completamente alineado con esa ideología perversa. Un individuo que aparenta curar, pero en realidad abre caminos hacia la oscuridad. Que ríe mientras otros sangran. Que persigue un propósito dantesco disfrazado de virtud. Un falso salvador. Un profeta del bisturí. Un heraldo de la ciencia infernal. Un portador de la palabra en esencia, sino en nombre. Pyro es un piromaníaco que camina entre la locura y la fantasía, un ser que ya no distingue con claridad la realidad del infierno que él mismo propaga. Siempre porta su lanzallamas personalizado, una extensión de su propia alma, y allí por donde pasa solo quedan cenizas, gritos ahogados y el olor de la carne consumida por el fuego. Ese reflejo encaja con la naturaleza de las salamandras, guerreros marcados por la llama sagrada de su primarca, Vulcan. Ellos purgan a sus enemigos con fuego purificador, reduciendo a cenizas a todo aquel que se alza contra la humanidad. Mientras Pyro quema por obsesión, por impulso enfermizo, las salamandras llevan el fuego en la sangre. Es parte de sus forjas, de su cultura, de su mundo natal nocturno y de las bestias míticas que lo habitan, los legendarios dragones negros que dieron nombre a la legión. Pyro, con su vestimenta de dragón, refleja esa misma imagen. Una criatura envuelta en llamas, un monstruo sagrado que camina entre brasas. Las salamandras adornan su armadura con huesos y símbolos de sus míticas bestias, como recordatorio de la fuerza indomable que late bajo su piel. Aunque Pyro parezca carecer de humanidad, comparte con ellos un propósito claro: mostrar al enemigo quién es el verdadero señor del fuego. El portador del infierno. Para Pyro, desatar un mar de llamas es tan natural como respirar. Para las salamandras, el fuego es el juicio final.
y cuando ambos caminan juntos, la guerra se convierte en cremación. Sniper domina el arte de volverse inexistente. No corre hacia el caos ni busca el ruido de la gloria. Prefiere el silencio, la distancia y el instante perfecto. Se camufla entre las sombras, respira con la paciencia de un depredador y convierte cada disparo en una sentencia. Su naturaleza es la del cazador absoluto. Observa, estudia, espera, y cuando actúa, lo hace con precisión letal. No ataca por impulso, sino por certeza. Su presa jamás escucha el disparo, ni siente el peligro, solo el vacío final. Estas son las mismas artes que domina la Guardia del Cuervo. Maestros del sigilo, de la infiltración y del terror silencioso. No buscan ser vistos. Buscan ser temidos cuando ya es demasiado tarde. Se mueven entre las sombras como espectros, utilizando el miedo como arma, convirtiendo la oscuridad en su aliada. Sus enemigos no mueren en batalla abierta. Desaparecen, se apagan, se rompen por dentro antes de comprender quién los estaba observando. Sniper encarna esa misma filosofía. Es depredador y espectro a la vez. Un cazador que no deja huella, un asesino que no reclama gloria. Donde cae su disparo, nace el miedo. Donde se alza la Guardia del Cuervo, la noche se vuelve eterna. La Guardia del Cuervo y Sniper tienen cosas en común que los convierte en una amenaza inminente que nadie ni algo podría ignorar, porque tanto Sniper y la Guardia del Cuervo actuarán rápidamente desde las sombras para luego tener localizada tus víctimas para cazar una por una y sentir que el peligro no siempre es al frente, sino que es más aterrador desde la distancia, por ver de lo que es capaz realmente el depredador que tiene fijo a su presa por darle un fin con honor. Spy es, por naturaleza, la síntesis perfecta del engaño, la infiltración y la manipulación calculada, y por ello sería un candidato absolutamente ideal para las filas de la Legión Alfa. Su talento innato para desaparecer entre las sombras, su capacidad para permanecer invisible tanto física como psicológicamente y su maestría letal en el arte del asesinato silencioso hacen de él un arma viva diseñada para operar en los flancos más ocultos de cualquier guerra. Spy no solo mata, desequilibra, sabotea, confunde y corrompe estructuras enteras desde adentro, como un virus que nadie detecta hasta que el sistema colapsa. La invisibilidad de Spy es una ventaja técnica, sí, pero su verdadera grandeza radica en su habilidad para convertirse en cualquiera. Su dominio perfecto de las imitaciones, las máscaras, los gestos, las voces y los patrones de comportamiento es lo que lo transforma en un maestro consumado del engaño estratégico. En el campo de batalla, Spy puede caminar entre los enemigos como si fuera uno de ellos, hablarles, obtener información, sembrar disputas internas, manipular decisiones críticas y, cuando llega el momento adecuado, clavar su cuchillo en la columna vertebral de su objetivo antes de desaparecer sin dejar rastro. Esa habilidad es, literalmente, una réplica exacta del modus operandi de la Legión Alfa. Ser todos y no ser nadie, aparecer de la nada y desaparecer sin explicación. En la Legión Alfa, no se valora la fuerza bruta, sino la fuerza inteligente. No se celebran los golpes visibles, sino los hilos invisibles que mueven los destinos de ejércitos enteros. Y ahí es donde Spy brilla con una naturalidad escalofriante. Sus rasgos, su frialdad calculada, su elegancia traicionera, su paciencia quirúrgica y su capacidad para manipular la percepción de quienes lo rodean, lo vuelven un agente alfa en esencia, incluso sin haber sido entrenado por Alparius. Su forma de actuar se alinea a la perfección con aquellos guerreros que pueden iniciar una guerra sin disparar un arma, que pueden ejecutar un asesinato sin que nadie note que hubo un atacante y que pueden influir en el destino de regiones enteras desde el anonimato absoluto. La Legión Alfa existe para romper al enemigo desde adentro, y Spy haría exactamente eso. Podría infiltrarse en cualquier fortaleza, comando o estructura política, infiltrar información falsa, sabotear comunicaciones, asesinar líderes clave, implantar paranoia y luego escapar sin que nadie sospeche de su presencia. Incluso entre los propios legionarios del caos, sus habilidades serían tan excepcionales que su lealtad sería constantemente cuestionada, lo cual es precisamente como le gusta operar a la Legión Alfa. En un universo donde la información es poder, la desinformación es aún más devastadora. Y Spy no solo domina ese arte, es su practicante perfecto.